Mostraron la mejor express primaria, ¿no? Muy buenas noches a todas y a todos. Esto es Ojo con los Medios por Hilario Ayala, en una nueva emisión, hoy miércoles, con la consolidación del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. En principio, Mariano, ¿cómo estás? ¿Está bien decir golpe de Estado? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un golpe parlamentario, como el que recibió Mel Zelaya en Honduras en 2009 y Fernando Lugo en Paraguay en 2012. Pero a Mel Zelaya lo secuestraron en calzoncillos, se lo llevaron en un Está avión. bien, más allá de los pormenores Mm. específicos, fue un golpe parlamentario. Después hay detalles más escabrosos en uno y otro caso, pero son 3 golpes parlamentarios exitosos en 9 años en América Latina. Este lo hicieron más ordenado, ¿no? Porque primero a Zelaya lo sacaron en calzoncillo y lo llevaron a otro país. A Lugo lo hicieron en 48 horas. Acá dijeron, y fue un escándalo, fueron un escándalo los dos. Acá dijeron, vamos a hacerlo bien. Todo el proceso, los días que nos lleve, meses, estamos desde abril, para darle un viso de más legitimidad. Pasa que tampoco podían hacerlo de otra manera, ¿no? Porque la correlación de fuerzas, la, la tradicional atomización política y de representatividad que tiene Brasil en el Parlamento, en sus gobernaciones. A mí me da la impresión de que ellos se van perfeccionando los métodos. Y bueno, a mí me Y pareció, igual, claro, terminan derrocando a los gobiernos que les molestan, que ese es el núcleo de la cosa. sí. No, aparte las imágenes para mí son elocuentes en términos, podríamos decir, visuales. Personajes oscuros, de traje, blancos, y después vemos lo que veíamos en la presentación, al cantante y ahora novelista Chico Buarque Portugal, cantando en un escenario hace pocos días contra el golpe, diciéndole a pesar de vos, a pesar de Temer, y ves un pueblo colorido, un pueblo en las calles, es impresionante el contraste. Además, Los que son malos en serio. si somos la derecha y queremos derrocar un gobierno, y si lo hacemos en 6 meses, licuamos la oposición también. O sea, es más estratégico. Ojo que acá en Bolivia, si pudieran, hacen lo mismo, ¿eh? Y sí, No claro. tienen la fuerza en el poder legislativo, pero a raíz del caso Zapata, lo sugirió Valverde. Ujú. Y por eso además en Brasil, ante la situación de desprestigio que tienen los sectores opositores, especialmente los partidos como el PSDB o el PMDB, van a dejar que Temer complete los 2 años y pico de mandato que le queda a Dilma Rousseff. Empecemos a repasar imágenes, sonidos, tapas, la portada del día en primer lugar, dale. Senado casa Dilma, ¿qué significa? Cesa, ¿no? No, casa de casar. Ah, ¿sí? Sí. Es, es bien grave. Digamos, el titular de Folha de Sao Paulo de hoy, cuando, cuando se dio la votación, que terminó siendo de 61 votos para apartar a la presidenta constitucional Dilma Rousseff contra 20, hubo un hecho particular también, que se votó separado la cesación de su cargo y la inhabilitación que iba a ser por 8 años. Ujú. Y finalmente no se la inhabilitó. Yo creo que es un poquito de entre sentimiento de culpa, es decir, no seamos tan sanguinarios Maquillaje antes. también, Sí, ¿no? sí, Ah, porque si no, casa. una presidenta de 68 años, tiene Dilma, con 8 años de inhabilitación, la, digamos, era lo que ella misma calificó, ¿no? Como me están condenando a una muerte política. Difícil encontrar líderes políticos. Por ahí querían que el Pepe Mujica vuelva a ser candidato y dijo, tengo más de 80 años. Claro. No, no. Pero claro, cuando vas a medir en las encuestas, estos líderes tan populares, obviamente miden más que otra gente que no es tan conocida, es lógico. De hecho, Lula encabeza las encuestas. Todos tienen porcentajes, obviamente,
que no superan el 30%, pero Lula encabeza holgadamente las encuestas en Brasil. Mirá lo que dice, por favor, uno de los senadores que obviamente votó a favor de esta destitución. Se llama Ronaldo Caiado. Vamos a verlo. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. A mí me parece que esto es el núcleo central de todo lo que estamos viviendo. En Brasil y en la región, Mariano, esto es casi una obviedad, ¿no? La intención de la derecha continental, aliada siempre a rajatabla con Washington, de acabar con el proceso de integración bolivariana o con cualquier intención progresista que se pueda dar en la región. Porque estos delitos por los que inculpan a Dilma Rousseff son los mismos que hacen gobernadores y alcaldes en sus respectivas jurisdicciones sin que pase absolutamente nada desde hace muchísimos años. Entonces la realidad es esta: terminemos con el bolivarianismo y tenemos una posición de fuerza en los diputados y el Senado, y es una separación del cargo ideológica, no por cuestiones de corrupción. Más allá de que corrupción hay en el PT de Dilma, en el de Lula, en la derecha continental, en la izquierda, en todos lados hay corrupción. Hay corrupción en los seres humanos. Pero lo que está de fondo aquí es esta restauración conservadora y colonial para que vuelvan a gobernar los mismos de siempre y terminar con estos 10 o 15 años inéditos de un proceso de verdadera integración regional que hemos estado viviendo. Y a los que insisten en que es apartada por un caso de corrupción, esto es falso. Estos senadores y diputados que la apartaron de su cargo están involucrados, cerca de un tercio de ellos, en los casos de Lavallato y el Petrolao, casos de corrupción emblemáticos en Brasil. Hay otros casos donde estos diputados y senadores tienen causas por corrupción en sus lugares, hay 10 que tienen causas de asesinato. Son realmente unos personajes impresentables que buscaron un artilugio llamado pedaladas fiscales, es decir, maniobras fiscales de transferencias de recursos para utilizar, es decir, ni siquiera estamos hablando de enriquecimiento, sino que una decisión estatal de transferir unos recursos para usarlos en diferentes espacios, como se hace con cualquier presupuesto de la nación y como lo han hecho muchos de los personajes que incluso apartaron en nombre de la democracia, de la Constitución, a la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Por favor, vamos a repetir esa declaración porque a mí me parece fundamental, señor director. Vamos a verla una vez más porque ahí está la matriz ideológica de lo que está sucediendo. Y lo repetimos, no solo en Brasil, sino en toda la región. La matriz de esta restauración conservadora y el objetivo está expresado en esto que decía este senador opositor, opositor no, ahora oficialista, senador golpista, más bien decirlo, en la República Federativa de Brasil. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra.
O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Ahí está, ¿no? Que vuelva a la derecha y en la arenga esa final es donde él más expresa lo que siente, ¿no? No al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es, digamos, el núcleo político ideológico del progresismo continental. ¿Se reunieron por primera vez en 2001? Un poquito antes, se reunieron en... 98. Sí, en el fin de 99, creados justamente por... Para poner fin a las políticas neoliberales. Exactamente, y tiene su antecedente en el Foro Social Mundial, que se iniciaron en principios de los 90 en Porto Alegre, impulsadas por el PT, por la CUT y por otros sectores progresistas latinoamericanos, para justamente pensar políticas latinoamericanas contra esos gobiernos neoliberales que empezaban a cundir en América Latina. Vamos a ver ahora y a continuación a un senador del Partido de los Trabajadores. Eu subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação, porque isso aqui é uma farsa, farsa. Todos sabem que o processo está sendo usado como um mero pretexto. Fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. Não pensem pequeno, não pensem nos cargos que o Temer está oferecendo, pensem na história. Essa sessão não acaba no dia de hoje. Está enganado quem pensa que acaba no dia de hoje. Essa sessão nunca acabará. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. E esse Senado Federal pedirá desculpas formais à presidenta Dilma. E os senadores que optarem por cometer esse crime vão para a lata do lixo da história como partícipes de um golpe contra a democracia brasileira. Canalhas, canalhas, canalhas. Bueno, un detalle le quiero dar de estos, estas notas las suben a TV Senado, que es la televisión del Senado Federal del Brasil. Bueno, la parte de los canallas la editaron, no estaba. La jalamos de otra fuente. De otra fuente porque en el caso del senador Ronaldo Cayado no fue editado. Seguimos. La presidenta ya destituida, Dilma Rousseff. Adelante, me gustó eso de que esa sesión no se va a terminar nunca, ¿no? Con este tema del fin de la historia. También hacía una referencia a eso Cristina Fernández de Kirchner, sobre que en algún momento los pueblos reaccionan y ponen las cosas en su lugar, ¿no? Parece que ese no es el momento ahora. Porque no, hay que decir también que no hubo grandes movilizaciones. Sí hubo movilizaciones, protestas, las pusimos en pantalla, pero no tan multitudinarias como podrían haberlo sido, también por errores del propio gobierno de Dilma Rousseff. Esto ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Sobre todo la magnitud que requiere este ataque mortal contra la democracia. Pero en eso también trabaja la derecha, ¿no? En preparar a la población para desanimarla y que, por ende, no salgan a defender a los procesos de cambio. También los procesos de cambio, obviamente, que cometen sus errores y van perdiendo legitimidad por errores propios. Pero, con la ayuda de nuestros queridos medios de comunicación, también se logra muy efectivamente deslegitimar a los procesos de cambio. Bueno, de esto trabajamos nosotros de este lado, ¿no? Por eso somos ojo con los medios. Vamos con Dilma Rousseff, por favor. No creo que la pongan en O Globo, ¿eh? Quiero que estemos todos juntos, porque aquí hay otro retroceso, otra extinción de derechos, otra agenda conservadora. Y no vamos a parar hasta el establecimiento pleno de la democracia. Salgo de la presidencia. Sé que no traicioné, no cometí ningún acto ilícito,
salgo con dignidad, cargando en el pecho el mismo amor por los brasileños y las brasileñas y la misma voluntad de trabajar por Brasil, de continuar trabajando por Brasil. Yo vine aquí y creo que di lo mejor de mí y de mi capacidad, no huí de mis responsabilidades. Vencí muchas de esas luchas y en este momento respiro para decirles, no quiero, una vez más, no quisiera estar en el lugar de los que se creen vencedores. La historia va a ser implacable con ellos, como ya ocurrió en décadas pasadas. Las mujeres brasileñas que me dieron toda su fuerza y cariño, que ustedes pueden, brasileños, brasileñas, sabrán que la primera vez que tuvieron una mujer que asumió la presidencia de la República, la presidencia del Brasil, el machismo y la misoginia mostraron sus fauces, abrieron el camino de cualquier manera. Nosotros quisimos abrir el camino de la igualdad de género y nada nos va a poder hacer recular. No voy a decirle adiós a ustedes. Tengo seguridad que puedo decir hasta pronto, dentro de muy poco. Sé que voy a asumir otras tareas. A partir de ahora yo lucharé incansablemente para poder continuar construyendo, para poder tener un futuro y un papel donde tengamos la seguridad de tener una historia basada en la elección directa. No estamos alegres. En las palabras de un poeta, no estamos alegres. Pero ¿qué razón tendríamos para estar tristes? La historia es delicada, las amenazas, las guerras, tendremos que atravesar esto. Pero vamos a aportar nuestras armas. Un abrazo hermoso para todo el pueblo brasileño, a las mujeres y a los hombres de mi país. Y un abrazo especial a todos los hombres y las mujeres que comparten conmigo, que creen en la democracia y que creen en el sueño de la justicia en todas sus formas. Un abrazo y muchas gracias. Dilma Rousseff, obviamente por estos hechos hay reacciones. Los presidentes declaran muchísimo hoy día por las redes sociales, por el Twitter. Rafael Correa con todo el pueblo brasileño, hasta la victoria siempre, prácticas que nos recuerdan a las horas más oscuras de nuestra América, toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula. Otro más dice, destituyeron a Dilma, una apología al abuso y la traición, retiraremos nuestro encargado de la embajada, declaró vía Twitter Rafael El Maggi y Rafael Correa. Y el presidente Evo Morales también en su Twitter, condenamos al golpe parlamentario contra la democracia brasileña, acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil, fuerza Dilma. Otro tuit, estamos convocando a nuestro embajador en Brasil para asumir las medidas que en este momento se aconsejan. Nicolás Maduro, toda la solidaridad con Dilma y el pueblo de Brasil, condenamos el golpe oligárquico de la derecha, quien lucha vence, y también afirmaban algunos medios desde Venezuela que había decidido romper relaciones con Brasil, el gobierno bolivariano de Venezuela. Cristina dice, se consumó el golpe institucional, nueva forma de violentar la soberanía popular, dice Cristina Fernández de Kirchner a través de su Twitter, de repercusiones al instante, obviamente a través de estas redes sociales. Vamos ahora a ver la asunción de Michel Temer en imágenes de Euronews. Sin necesidad de pasar por las urnas, Michel Temer se ha convertido en presidente de Brasil. Tan pronto como el Senado ha destituido a Rousseff, Temer ha jurado el cargo y se ha puesto el traje de hombre de Estado. Inmediatamente se marcha a China para asistir a la cumbre del G20, donde se podrá codear con los grandes del planeta. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro
Este viejo conocido de la política brasileña probablemente no hubiera llegado a la presidencia de haber pasado por la casilla de las elecciones, debido a su falta de carisma y su carácter embarado. Ahora tendrá que ganarse a pulso la confianza de los brasileños, aunque lo tendrá difícil, porque su programa para luchar contra la crisis que estrangula al país se basa en privatizaciones y recortes del gasto público. Hablábamos de restauración conservadora, el primero que lo hizo fue Rafael Correa, justamente. Vamos a repasar alguna valoración del presidente ecuatoriano sobre este nuevo plan Cóndor que hay en América Latina. Dale. Es gravísimo. ¿Cuánto tiempo lleva Dilma desde su segunda elección? Menos de 2 años. Entonces, querer romper el orden constitucional, sacar a un presidente democráticamente electo es gravísimo. Lo que está pasando, la judicialización de la política, o sea, un juez que no tiene legitimidad democrática, etcétera, puede tumbar a un gobierno, tumbar a un potencial candidato presidencial. Lo que se está haciendo con Lula es un abuso, pero por los 8 costados, por donde lo mire. ¿Usted cree que un Lula va a huir de su país, va a negarse a declarar? Pero le allanaron la casa, se lo hubieran detenido. O sea, era la humillación, escarnio público, después de que dijo que participará como candidato a la presidencia en el 2018. ¿Usted cree que todo eso es casualidad? Este es el nuevo plan Cóndor, pero ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta, que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo aplaude en el odio, en su vorágine de insensatez. Cierta derecha lo aplaude, cuando mañana pueden ser ellos también los espiados, y vamos a ver qué dice, ¿verdad? Entonces, para hacerle daño al gobierno progresista del Partido de los Trabajadores en Brasil. Lo que estamos viendo es un nuevo plan contra todos los gobiernos progresistas. Fíjense que lo mismo le han hecho a Cristina, lo mismo le hicieron a Evo, el hijo, que todavía se lo está buscando, ¿no? Lo mismo le hicieron a Maduro, se lo han hecho a Dilma, se lo hacen a Lula, lo mismo han intentado hacer con nosotros, han fracasado en gran medida, hasta que lancen una mentira creíble y logren que le peguen un tiro al presidente o lo arrastren, como lo de Alfaro, ¿verdad? Pero eso es lo que buscan. Recuerde, pueblo ecuatoriano, el nuevo plan Cóndor contra los gobiernos progresistas. Yo le voy a decir una cosa porque espectacular, obviamente, como siempre, la valoración de Rafael Correa. Yo no creo mucho en las casualidades. Tampoco quiero ser, lo digo claramente, conspiranoico, pero hoy fue la destitución de Dilma. Mañana hay una marcha muy delicada en Caracas. Que me gustaría saber si no tuvo nada que ver la convocatoria con esta situación, si no está relacionada con este golpe de hoy de Brasil. Y el jueves pasado aquí en Bolivia hubo hechos de una gravísima, de una gravedad institucional muy fuerte. ¿Es casualidad todo? No quiero ser el conspiranoico, ya te lo dije, pero tampoco me creo las casualidades. Creo que hay evidentemente una batalla geopolítica en la región, que la derecha encuentra en este momento la oportunidad de salirse de los gobiernos progresistas y que estas derechas locales no están solas. Siempre tienen el apoyo y siempre está la mano de los intereses geopolíticos de Washington por detrás. Sin ser conspiranoico, negar esta batalla geopolítica es una tontería. Es inaceptable, ¿no? No, claro. Además no es casualidad. Todo lo que se ha profundizado en la desestabilización de los gobiernos progresistas en estos últimos 2 años, sobre todo, que se entró un poquito en una crisis y obviamente a río revuelto ganancia de pescadores. Y ahí la derecha continental, con sus aliados en Washington, aprovechan este clima. Vamos a hacer un poco de una reflexión del pasado, de 1975. ¿Me pones, Cuchicuchi, a pantalla completa la tapa que tenemos en el fondo Hermano Lobo? Una revista de humor dentro de lo que cabe, decía en el año 1975, en el fin de la dictadura franquista, Mariano. Sí, que se había iniciado en el 39 y se lo ve en una tarima Francisco Franco, el dictador, hablando y diciendo nosotros o el caos. Algo que ocurrió.
que ocurrió exactamente. Y el manifestante le dice, el caos, los manifestantes. ¿Y qué le contesta? Es igual, también somos nosotros. ¿Por qué le pareció relacionar esto con la actualidad de España? Porque España va camino a terceras elecciones. En apenas un año no ha podido conformar gobierno. Elecciones en diciembre, elecciones en junio y posibles elecciones de nuevo en diciembre. Y me parece que lo que marca esto esta es la herencia. El sistema político español tiene su herencia en esta transición tutelada por Francisco Franco. Una herencia política que permite el bipartidismo y que si aparecen nuevos partidos se les descalabra el sistema político. Vamos a ver, a propósito del descalabro del sistema político, una notita de Televisión Española. PSOE no dejaba resquicio a la duda. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su candidatura a la presidencia del Gobierno. Y lo vamos a hacer con total y absoluto convencimiento, por coherencia con nuestro ideario político, por el compromiso adquirido con nuestros votantes y por el bien de nuestro país. España necesita un gobierno, sí, por eso votaremos en contra a la continuidad de su mal gobierno, señor candidato. Una y otra vez, Pedro Sánchez ha citado los reproches que Rajoy le lanzó cuando el candidato a la Moncloa era el líder socialista. Subiendo a la tribuna del Congreso sin los apoyos suficientes para ser investido y convirtiendo en consecuencia este debate en la crónica de una derrota anunciada. Ha asegurado que Rajoy no tiene credibilidad por la desconfianza que genera sus mentiras, el uso y abuso de las instituciones y la corrupción. No es defendible que el primer partido político en la historia de nuestra democracia imputado por corrupción pueda ser el orientador de la regeneración democrática que nuestro sistema político e institucional necesita. También reproches al candidato por su modelo de Estado. Porque en relación con el modelo de Estado, su actuación, lejos de atajar la crisis territorial, ha contribuido a agudizarla. Y añade que el PSOE representa una enmienda a la totalidad del gobierno Rajoy. Su gestión se resume en una palabra: recortes. Recortes en el estado del bienestar, recortes en derechos, recortes en libertades, recortes en democracia. Todo lo contrario, asegura, del cambio que defiende el PSOE. De ahí concluye el no de los socialistas y ha afeado a Rivera su acuerdo con los populares porque cree que permitiría la continuidad de las políticas del PP. Vamos a ver otro contrapunto entre Mariano Rajoy, que buscaba los votos necesarios para ser jefe de gobierno, necesitaba de alguna manera o el apoyo o la abstención de la segunda fuerza de Pedro Sánchez, no consigue ninguna de las dos. Vamos a ver otro contrapunto. Si sus juicios sobre mi persona son los que acabamos de escuchar aquí, queda usted en muy mal lugar, señor Sánchez, porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Señoría, el problema suyo es que lo que dice usted no coincide con lo que dice una gran mayoría de los españoles. El diccionario también define bluff, señor Rajoy, y abro comillas, como una acción intimidatoria hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza. Cierro comillas. Es decir, señor Rajoy, usted no cuenta con la mayoría necesaria para cumplir su amenaza de seguir 4 años al frente del Gobierno. Señor Sánchez, creo que podemos estar de acuerdo en que solo hay una cosa peor que la corrupción, que es no hacer nada frente a ella. Señorías, no es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción, sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla. Yo solamente le voy a relatar cuáles son los delitos por los cuales su partido político está siendo investigado. Va para largo, ¿eh? Asociación ilícita, cohecho, falsedad contable, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, delito contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, delito electoral continuado. Pero si es todo el Código Penal, señor Rajoy. Usted ha reiterado hasta la saciedad que de ninguna de las maneras se van a celebrar por tercera vez elecciones en España. Y yo me fío de su palabra. Y como depende de usted, es evidente que es irrelevante la fecha en la que se van a celebrar esas elecciones que usted ha dicho que no se van a celebrar. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura. España necesita un gobierno y no podemos estar esperando aquí
a celebrar elección tras elección hasta que se produzca un resultado que le guste al señor Sánchez, porque eso es injusto para los españoles, porque las conveniencias de los españoles están por encima de las suyas propias, señor Sánchez. Bueno, me parece que cualquiera de nosotros nos cansamos acá, en España la gente estará harta de este tema, y más allá de la ideología que tengan, digan, bueno, hagan algún acuerdo y que haya un gobierno. Mientras sucede esto, ¿quién gobierna? Rajoy, es el gobierno en funciones. Pero ¿y hasta cuándo puede durar? No, y puede durar hasta que se defina. ¿Y cuántas vueltas? No hay una reglamentación que establezca que no puede haber más de 3 vueltas electorales, 4, 5, 10, no sé. No, porque es el sistema político. Entonces lo que deberían hacer es hacer una reforma política que modifique el sistema que tiene hoy España. Hoy España requiere, es una elección indirecta, se eligen diputados a las Cortes y esos diputados conforman una mayoría o alianzas para conformar gobierno. En este caso necesitan 176 votos en una primera vuelta para conformar gobierno. En la segunda vuelta, ¿cuántos tuvo? 170. Le faltaron 6. 6 y tiene 180 en contra. En la próxima ya no necesita esa mayoría especial, necesita más síes que noes. Pero no parece que lo fuera a obtener. Es decir, no parece que alguien se fuera a abstener para podría ser resolver que alguien se abstenga y le abra la puerta. Pero no está en el escenario eso. Necesita 11 abstenciones. Y bueno, no es tanto, ¿no? Bueno, iba a decir una barbaridad, pero ¿sabe cómo alguna vuelta hay que encontrarle. Sí. Y bueno, el problema es lo que decimos, esa democracia tutelada con un sistema político que les convenía en ese momento la Alianza Popular, hoy Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, para sacarse al Partido Comunista de encima en el inicio de la incipiente democracia española. Y así lo lograron. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias en 1 minutito y 43 segundos. Líder de la tercera fuerza, Podemos, que le dice a Pedro Sánchez del PSOE, el segundo, armemos nosotros una alianza, pero tampoco les alcanza. No, porque necesitan partidos regionalistas. Y el Partido Socialista Obrero Español no va a avanzar con referéndums autonómicos de, por ejemplo, Cataluña o País Vasco. Bueno, no sé, pero es bien complicado. En la primera estábamos así, en la segunda estamos así. En la tercera vamos a estar peor, se lo anticipo. Vamos. Orgulloso de votar en contra de Rajoy, el líder de Podemos dice ser su antagonista. Le echa en cara al candidato popular que se preocupe por los inversores y por los socios europeos. Usted no es de la Pepa, señor Rajoy, ni de ninguna constitución. Usted es más de carta otorgada por la señora Merkel. Usted es estupendo. A veces pienso si me gustaría ser como usted, porque es la quinta esencia de todas las virtudes. Es el único decente, el único independiente, el único al que nadie es capaz de presionar. Izquierda Unida, En Comú Podem y En Marea se suman a las críticas. Consideran injustas e ineficaces las políticas del gobierno popular. 4 años más, dice Pablo Iglesias, serían un desastre para la gente. Ayer sonaba usted al aznar del España va bien. El problema es que su idea de España deja fuera a la gente. Mira, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada? También ha habido reproches a cuenta de la corrupción. El líder de Podemos asegura que el PP la lleva en sus genes y tacha de burla las medidas para combatirla que firmaron con Ciudadanos. A Rivera le dice que Rajoy le está humillando. Es usted el chicle de MacGyver del régimen. Vale usted para todo. Casi ha escrito usted su propio epitafio. Perdí la credibilidad por Dios y por España. Le agradece a Pedro Sánchez no haber cedido ante las presiones y le vuelve a ofrecer un gobierno juntos. Le aseguro que para enfrentar al PP y a sus políticas nosotros sí somos de fiar, y usted lo sabe. Debemos intentarlo. Decídase, señor Sánchez. Considera que es obligación del PSOE buscar una alternativa. Si no lo hacen, cree que deberían reconocer que quieren terceras elecciones. Bien, escuchamos y vemos al cuarto en todo este contubernio. Albert Rivera, de Ciudadanos, dale. Está orgulloso de los pactos alcanzados, primero con el PSOE y ahora con el PP. Defiende su papel como mediador. Hoy, de nuevo, ha buscado la complicidad de Pedro Sánchez. Yo le pido que reflexionen del papel que puede jugar incluso el Partido Socialista si el Partido Popular gobierna en minoría. Lo digo porque ustedes y nosotros,
y Podemos si se suma, Podemos por primera vez controlar a un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Rivera advierte a Rajoy de que si no cumplen los 150 puntos del pacto, su posible gobierno podría durar muy poco y le reprocha poca firmeza en la lucha contra la corrupción. El candidato responde que cumplirán. No nos gusta que el partido que va a gobernar España, si sale adelante esto, esté inmerso en un proceso de imputación por corrupción política. Yo coincido con usted en que la corrupción hay que combatirla. Coincido absolutamente. Pero vuelvo a insistirle, hay que ser justo y mesurado en los juicios. Rivera anima a Rajoy a ceder para buscar los escaños que necesita. Pero es que usted no tiene la mayoría hoy. Yo le invito a que usted, y si hace falta cualquier ayuda, pues evidentemente para desbloquear esta situación aquí estamos, pero intente negociar, convencer, ofrecer cesiones también para conseguir esa mayoría. Yo tengo que buscarme o la mayoría absoluta o más si es que no es. Si usted me puede ayudar, estaría encantado, pero créame que no está fácil la cosa. Y crítica para Pablo Iglesias porque su partido ha logrado una de sus reivindicaciones. Aquello que ustedes no han sido capaces ni de negociar, ustedes son más de CNI, nosotros somos más de dación en pago. A los españoles, dice Albert Rivera, se les está agotando la paciencia y no se puede ir a terceras elecciones. Bueno, cerremos este cambalache incomprensible con una declaración adicional de Pablo Iglesias echándole en cara a Rajoy los vínculos de su partido con la dictadura de Franco. Dale. No quería volvérselo a recordar, pero es que su partido lo fundaron unos señores que obligaban a hacer el saludo romano y que a veces juraban sus cargos con camisa azul. Entonces, cuando hable usted de la obligatoriedad de signos, tenga usted un poquito de decoro, porque a España no se le olvida de dónde vienen ustedes. A España no se le olvida que su partido lo fundan los cuadros de una dictadura. Esos son los únicos que en España han obligado a hacer determinados gestos, esos eran los que prohibían a los demás partidos políticos y esos eran los que nos han hecho cargar con la vergüenza de que en nuestro país durante 40 años hubiera una dictadura. Yo sé que a ustedes les avergüenza, pero es que es la verdad, su partido lo fundaron ministros de una dictadura, es lo que... Qué problema que tenemos en nuestros países con las herencias de las dictaduras, ¿no? Sí, y en este caso es digamos, a cabalidad lo que dice Pablo Iglesias de Podemos, porque el Partido Popular, antes Alianza Popular, apenas terminada la dictadura, es una herencia total de eso. Y durante mucho tiempo, o ministros o hijos de ministros de la dictadura de Franco fueron funcionarios de, por ejemplo, Aznar. ¿Usted se imagina, doctor, si en cualquiera de nuestros países estuviéramos 9 meses sin poder conformar gobierno, las cosas que nos estarían repúblicas diciendo, bananeras, lo Sudac, mínimo, sudacas, los tenemos que ir a conquistar de nuevo. No pasa nada con esta crisis de una gravedad institucional inédita en España, ¿eh? Porque es el doble rasero de los medios de comunicación y que se permean en la ciudadanía, que es bueno. Imagínese si se arma un lío bárbaro en Bolivia cuando en 3 días no hay resultados. Claro que no se trata específicamente de los resultados, pero la incapacidad de formar gobierno dentro de un Estado durante un periodo tan prolongado sería absolutamente escandaloso en cualquiera de nuestros países. Bueno, hay países que por suerte tienen sistemas más democráticos, evidentemente, porque esta monarquía constitucional tiene unas grietas que ahora se están viendo de una manera tremenda. Bueno, y nadie lo discute, ¿eh? Sí. No, el sistema político, ¿dónde está discutiéndose? Yo creo que lo que te mostramos en estos 2 bloques, Brasil, primer bloque, España, segundo bloque, requieren una reforma política urgente. No puede estar sucediendo esto. Corte otra vez, con un poco más de musicoterapia, si es tan amable esto. A mí cuando veo las notas me pongo, no puede ser que estemos hace 10 meses viendo las mismas notas. Y reiteramos, y es siempre lo mismo. Algunos nos va a decir, che, dejen de reprisar eso de España. Ya regresamos. Seguimos en Avia Yala y en el norte de la Avia Yala se juntaron extrañamente, Mariano, Enrique Peña Nieto, presidente de México, con el candidato republicano Donald Trump. Un encuentro que generó mucha controversia. Vamos, CNN, dale.
La comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos contribuye todos los días con su trabajo, talento y creatividad a la prosperidad y desarrollo de Estados Unidos y de México. Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora. Son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos. Él dijo unas palabras muy duras respecto de México. ¿Se desdijo de alguna de esas cosas o de la pared? Bueno, empezaré yo. No hay nada como una pregunta fácil como esa. Sí, hablamos de la pared, no hablamos del pago de la pared. Eso será para una fecha posterior. Esto fue una visita preliminar, creo que fue excelente y creo que estamos bien en camino y muchas de las cosas de las que hablamos fueron fuertes, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer las cosas que suceden y hay crimen, como ustedes saben, hay mucho crimen y muchos problemas, pero creo que juntos lo solucionaremos. Realmente creo que el presidente y nosotros lo solucionaremos, los arreglaremos. La inmigración ilegal es un problema para México, también para nosotros. Las drogas también es un problema para México y también para nosotros. No es un camino en un solo sentido y solucionaremos esos problemas. ¿Paga México o no, Mario? Dice, es una respuesta para otra ocasión. Bueno, comentar a Trump me parece que ya está en desuso. Vamos al Paraguay, por favor. Una noticia nos llamó mucho la atención. Fíjate, lo reporta ABC Televisión. El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo asesinó el sábado a 8 militares en una emboscada en Arroyito, departamento de Concepción. Se trata de uno de los atentados más sanguinarios del grupo criminal en 19 años. Todos los asesinados provienen de hogares humildes y eran el sostén de sus familias. Tal es el caso del sargento Sergio Daniel López, de 23 años, y el subteniente Fernando Fernández, de 27. Ambos fueron despedidos por sus seres queridos este fin de semana en Concepción. Es muy difícil lo que nos están pasando. Él es un chiquilín de la casa, hijo mimado. Lo más triste que se nos pasó ahora, él era el sostén de sus hermanos y su mamá. No tengo palabras porque yo no recupero más a mis hijos. Nunca. No hay nada que hacer. Resignación para mi familia. En medio de la conmoción y las fuertes críticas a su gobierno, el presidente Horacio Cartes viajó el domingo a Concepción y ordenó a los comandantes policiales y militares ponerse en primera línea en la lucha contra el EPP. Vámonos nosotros, vamos en primera línea. O vamos a ir mandando gente adelante y nosotros mirar de atrás y nosotros hablando. Para asumir la responsabilidad que tenemos que ir en primera línea nosotros. Pese a la orden del presidente, los jefes de seguridad retornaron en la comodidad de sus aviones a la capital del país. Desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, el EPP ha perpetrado al menos 40 atentados. Bueno, además está decir que estos hechos lo único que terminan generando es la derechización del discurso político, ¿no? Fíjate lo que dice un senador, ¿es o diputado? Senador colorado, Carlos Núñez, del Partido Colorado. Y hablando como legislador nuevamente, presidente, pido por el bien del Paraguay, que hagamos causa común. Si es posible, tenemos que quemarles vivos a esos asesinos cobardes en plaza pública. Creo que vamos a volver a traerle al general Stroessner. Lastimosamente ya no está más sobre la tierra. Senador Mario, pero no importa. Así únicamente yo creo que para los paraguayos vamos a vivir otra vez en paz, tranquilidad. Vamos a dormir con las puertas y ventanas abiertas. Porque ahora que supuestamente derechos humanos, un policía ya no puede hacer su trabajo. Apología de la dictadura aparece en el discurso de la
Dictadura de Stroessner en el discurso de este legislador colorado. En fin, también quedan de más los comentarios. Cerramos Ojo con los Medios hoy con un discurso de Nicolás Maduro que tiene que ver con lo que sucederá mañana en las calles de Venezuela. Mucho cuidado, vamos a estar prestando atención, hágalo usted también del otro lado para ver qué sucede en esas manifestaciones. Yo te repito, a vos también, doctor, no me creo que esté descoordinado lo que sucedió hoy en Brasil a lo de mañana en Venezuela. No, aparte era fácil conocer la fecha que iba a suceder. Eso, sí. Hasta mañana, un abrazo grande. Y la campaña mundial de lobby del imperialismo gringo por su agente, porque el monstruo de Ramo Verde es un agente de la CIA, entrenado en Harvard durante 10 años. Es agente orgánico del gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes sabían eso? Él se forjó 10 años en Estados Unidos y lo prepararon para que fuera lo que es, un fascista, para que sirviera como lo que ellos llamaban la generación de relevo del viejo partidismo adeco, copellano, burgués. Y forjaron a todos estos dos grupos de derecha, que daño bastante le han hecho al país, y que cuentan con millones de dólares, y se han articulado a las bandas paramilitarizadas de criminales, y son capaces de todo, no tienen ética y no tienen límites. Hay que actuar y ganar la batalla contra el golpe de Estado antes, durante y después de las fechas anunciadas por estos fascistas. Por eso hemos capturado un conjunto de personajes. Se han capturado personas con equipos, planes, con explosivos C4. Se han capturado personas con uniformes camuflados de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana, con planes. Uno de ellos tenía un plan para, con canales internacionales de noticias, montar un lugar donde hubiera una masacre y aparecieran uniformados de la Guardia Nacional matando a un grupo de personas y transmitirlos al mundo, como transmitieron Puente Llagún, y decir: Maduro mandó a matar a la oposición pacífica. Yo lo digo y lo denuncio y asumo la responsabilidad. Están presos ya parte de estos conjurados en el complot para matar a sus propios militantes de la oposición y crear una crisis para un golpe de Estado. Por eso felicito al pueblo de Venezuela que está en la calle, movilizado, al pueblo de Caracas, de Apure, de Lara, de Anzoátegui, de Bolívar, de Zulia, de Portuguesa. La tradicional atomización política y de representatividad que tiene Brasil en el Parlamento, en sus gobernaciones. A mí me da la impresión de que ellos se van perfeccionando los métodos. Y bueno, a mí me pareció... Igual, claro, terminan derrocando a los gobiernos que les molestan, que ese es el núcleo de la cosa. Sí. No, aparte las imágenes para mí son elocuentes en términos, podríamos decir, visuales. Personajes oscuros, de traje, blancos, y después vemos lo que veíamos en la presentación, al cantante y ahora novelista Chico Buarque de Portugal, cantando en un escenario hace pocos días contra el golpe, diciéndole a pesar de vosé, a pesar de Temer, y ves un pueblo colorido, un pueblo en las calles, es impresionante el contraste. Además, si los que son malos en serio. Si somos la derecha y queremos derrocar un gobierno, y si lo hacemos en 6 meses, licuamos la oposición también.
O sea, es más estratégico. Ojo que acá en Bolivia, si pudieran, hacen lo mismo, ¿eh? Y sí, claro. No tienen la fuerza en el poder legislativo, pero a raíz del caso Zapata, lo sugirió Valverde. Y por eso además en Brasil, ante la situación de desprestigio que tienen los sectores opositores, especialmente los partidos como el PSDB o el PMDB, van a dejar que Temer complete los 2 años y pico de mandato que le queda a Dilma Rousseff. Empecemos a repasar imágenes, sonidos, tapas, la portada del día en primer lugar, dale. Senado Casa Dilma, ¿qué significa? Como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. A mí me parece que esto es el núcleo central de todo lo que estamos viviendo. En Brasil y en la región, Mariano, esto es casi una obviedad, ¿no? La intención de la derecha continental, aliada siempre a rajatabla con Washington, de acabar con el proceso de integración bolivariana o con cualquier intención progresista que se pueda dar en la región. Porque estos delitos por los que inculpan a Dilma Rousseff son los mismos que hacen gobernadores y alcaldes en sus respectivas jurisdicciones sin que pase absolutamente nada desde hace muchísimos años. Entonces la realidad es esta: terminemos con el bolivarianismo y tenemos una posición de fuerza en los diputados y el Senado, y es una separación del cargo ideológica, no por cuestiones de corrupción. Más allá de que corrupción hay en el PT de Dilma, en el de Lula, en la derecha continental, en la izquierda, en todos lados hay corrupción. Hay corrupción en los seres humanos. Pero lo que está de fondo aquí es esta restauración conservadora. Muy buenas noches a todas y a todos. Esto es Ojo con los Medios por Eladio Ayala, en una nueva emisión, hoy miércoles, con la consolidación del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. En principio, Mariano, ¿cómo estás? ¿Está bien decir golpe de Estado? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un golpe parlamentario, como el que recibió Mel Zelaya en Honduras en 2009 y Fernando Lugo en Paraguay en 2012. Pero a Mel Zelaya lo secuestraron en calzoncillos, se lo llevaron en un avión. Está bien, más allá de los pormenores específicos, fue un golpe parlamentario. Después hay detalles más escabrosos en uno y otro caso, pero son 3 golpes parlamentarios exitosos en 9 años en América Latina. Este lo hicieron más ordenado, ¿no? Porque primero a Zelaya lo sacaron en calzoncillo y lo llevaron a otro país. A Lugo lo hicieron en 48 horas. Acá dijeron, y fue un escándalo, fueron un escándalo los dos. Acá dijeron, vamos a hacerlo bien. Todo el proceso, los días que nos lleve, meses, estamos desde abril, para darle un viso de más legitimidad. Pasa que tampoco podían hacerlo de otra manera, ¿no? Porque la correlación de fuerzas, y colonial, para que vuelvan a gobernar los mismos de siempre y terminar con estos 10 o 15 años inéditos de un proceso de verdadera integración regional que hemos estado viviendo. Y a los que insisten en que es apartada por un caso de corrupción, esto es falso.
estos senadores y diputados que la apartaron de su cargo están involucrados, cerca de un tercio de ellos, en los casos de Lava-Jato y el Petrolao, casos de corrupción emblemáticos en Brasil. Hay otros casos donde estos diputados y senadores tienen causas por corrupción en sus lugares, hay 10 que tienen causas de asesinato, son realmente unos personajes impresentables que buscaron un artilugio llamado pedaladas fiscales, es decir, maniobras fiscales de transferencias de recursos para utilizar, es decir, ni siquiera estamos hablando de enriquecimiento, sino que una decisión estatal de transferir unos recursos para usarlos en diferentes espacios, como se hace con cualquier presupuesto de la nación y como lo han hecho muchos de los personajes que incluso apartaron en nombre de la democracia, de la Constitución, a la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Por favor, vamos a repetir esa declaración porque a mí me parece fundamental, señor director. Vamos a verla una vez más porque ahí está la matriz ideológica de lo que está sucediendo. Y lo repetimos, no solo en Brasil, sino en toda la región. La matriz de esta restauración conservadora y el objetivo está expresado en esto que decía este senador opositor, opositor no, ahora oficialista, senador golpista, más bien decirlo, en la República Federativa de Brasil. Deste processo, tiramos algumas lições. Cesa, ¿no? No, casa, de cazar. ¿Ah, sí? Sí. Es bien grave. Digamos, el titular de Folha de Sao Paulo de hoy, cuando se dio la votación, que terminó siendo de 61 votos para apartar a la presidenta constitucional Dilma Rousseff contra 20, hubo un hecho particular también, que se votó separado la cesación de su cargo y la inhabilitación que iba a ser por 8 años. Y finalmente no se la inhabilitó. Yo creo que es un poquito entre sentimiento de culpa, es decir, no seamos tan sanguinarios. Maquillaje también, sí, ¿no? Sí, porque si no, una presidenta de 68 años, tiene Dilma, con 8 años de inhabilitación, digamos, era lo que ella misma calificó, ¿no? Como me están condenando a una muerte política. Difícil encontrar líderes políticos. Por ahí querían que el Pepe Mujica vuelva a ser candidato y dijo, tengo más de 80 años. Claro. No. Pero claro, cuando vas a medir en las encuestas, estos líderes tan populares, obviamente miden más que otra gente que no es tan conocida, es lógico. De hecho, Lula encabeza las encuestas. Todos tienen porcentajes, obviamente, que no superan el 30%, pero Lula encabeza holgadamente las encuestas en Brasil. Mirá lo que dice, por favor, uno de los senadores que obviamente votó a favor de esta destitución. Se llama Ronaldo Caiado. Vamos a verlo. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo